ha podido seguir lo que hemos estado estudiando. Y estudiamos hace un mes el escenario del Pozo de los Leones, a propósito de lugares de formación. Y tomamos la vida de Daniel para tocar un tema que tiene que ver con la identidad del creyente y la manera como Dios forma nuestras vidas. Amén. Hablamos también de un escenario como el desierto, lugares de formación, el desierto. Israel fue el personaje o el pueblo que escogimos, en donde el desierto nos muestra cómo Dios cambia el corazón del ser humano. Amén. Y en este escenario Dios muestra cómo transforma la vida de la gente, cómo lo sacó de un periodo de esclavitud a un periodo de libertad, de ser habitantes en una tierra que no era propia a habitar en su propia tierra. Entonces vemos cómo el desierto transforma. Yo hacía un paralelo y decía en aquel entonces que no todo aquel que es formado es transformado. Porque ¿cuántos de nosotros nos hemos bautizado pero no nos hemos comprometido? Por ejemplo, ¿cuántos de nosotros no hemos hecho discipulado 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10? Tenemos una escalera, tenemos no sé cuántos pisos de academia, pero realmente no hemos sido transformados en muchas áreas de nuestra vida. ¿Me dice a mí si es así? Todos pasamos por esa etapa. Hemos sido formados, pero no hemos sido transformados aún, o no nos hemos dejado transformar. Un tercer escenario que utilizamos fue la cueva, y utilizamos la vida de David para hablar de su carácter. Y la cueva representa un lugar de promoción y de ascenso. Antes de David ser rey, tuvo que pasar por Adulam. Y en esa cueva, Dios trató con el carácter de David. David iba a ser puesto como rey. Entonces, entiendo yo que antes de que Dios te asigne, que Dios te coloque, que Dios te posesione, que tú seas una persona conquistadora, que seas una persona exitosa en cualquier área de tu vida, Dios va a tratar con tu carácter. Amén. Y Dios va a formar tu carácter primeramente. Y hoy nos ocupa un escenario que tiene que ver con la tierra prometida. Y voy a escoger nuevamente al pueblo de Dios, ¿ok? Se tienen que estar revolcando donde estén, porque siempre los cojo como ejemplo de cosas que no se deben hacer, amén, para tratar el tema que tiene que ver con el ser agradecidos, amén. ¿Qué pasa con la tierra prometida? Mientras el Pozo de los Leones nos enseña cómo Dios nos forma mediante el desierto, nos enseña cómo Dios nos transforma mediante la cueva, aprendimos que Dios utiliza escenarios para promocionar nuestra vida, escenarios difíciles también. La tierra prometida, muchos lo pueden relacionar con el éxito, pero es un lugar que te puede engrandecer, pero también te puede envanecer. Amén. ¿Me dicen amén a eso? Supuestamente la tierra prometida representa la mejor, después de la promesa del Mesías, tal vez la segunda mejor promesa que tenía Israel en la palabra para su pueblo. Para mi opinión, creo que era la segunda mejor promesa, el pasar de un estado de esclavitud, un estado en donde ellos no tenían absolutamente nada para que pudieran cultivar y producir su propia tierra. Y eso es lo que Dios hace con nuestra vida. ¿Amén? Aquellos que tienen casa propia pueden decir: yo pasé de ser un inquilino a ser propietario. Aquellos que tienen un carro pueden decir: yo pasé de coger Transmetro a tener mi propio carro, ¿cierto? Algunos todavía no han llegado a esa etapa, pero es lo que Dios en la práctica, en lo que tiene que ver con nuestra vida, lo que hizo con Israel, lo ha hecho con nosotros. No sé si te has dado cuenta y has podido discernir cómo has pasado tú de ser un poseedor de cosas que antes no tenías y la manera como Dios te ha engrandecido. ¿Me dicen amén a eso? ¿Alguien puede decir amén? O sea, si tú retrocedes desde que comenzaste a escuchar a Dios hasta el día de hoy, tú te puedes dar cuenta que Dios ha hecho y ha añadido muchas cosas buenas a cada uno de los que estamos aquí. Algunos más que otros y a otros menos que uno, pero sea lo que sea, Dios ha hecho su trabajo en nuestras vidas. Amén. El trayecto no solamente ha sido malo, creo que en el trayecto Dios ha demostrado su fidelidad a cada uno de nosotros. Amén. Yo quiero tomar la palabra en Deuteronomio capítulo 8, versos 2 al 9.
Deuteronomio capítulo 8, versos 2 al 9. Cuando lo tengas me dices amén. Si no trajiste en Biblia, búscalo en tu dispositivo. Quiero leer esos 7 versículos. Mira lo que escribe Moisés. Recuerda cómo el Señor tu Dios te guió por el desierto durante 40 años, donde te humilló y te puso a prueba para revelar tu carácter y averiguar si en verdad obedecerías sus mandatos. Verso 3. Sí, te humilló permitiendo que pasaras hambre y luego alimentándote con maná, un alimento que ni tú ni tus antepasados conocían hasta ese momento. Lo hizo para enseñarte que la gente no vive solo de pan, sino que vivimos de cada palabra que sale de la boca del Señor. Amén. Verso 4. En todos esos 40 años la ropa que llevabas puesta no se gastó, y tus pies no se ampollaron, ni se hincharon, ni te dio callo, ni te dio uñero, no te dio nada. Ten por cierto, verso 5, así como un padre disciplina a su hijo, el Señor tu Dios te disciplina para tu propio bien. Por lo tanto, obedece los mandatos del Señor tu Dios, andando en sus caminos y temiendo. De verso 7, pues el Señor tu Dios te lleva a una buena tierra con arroyos y lagunas. Amén. Se parece a Barranquilla, será. Con arroyos y lagunas, con fuentes de agua y manantiales que brotan a chorros de los valles y las colinas. Es una tierra de trigo, de cebada, de vides, de higuera, de granadas, de aceite de oliva y de miel. Amén. Busca el significado de todo eso en la Biblia y se dará cuenta que todo está asociado a la prosperidad, ¿ok? A todo aquello que empoderaba a una persona que manejaba todos estos términos. Verso 9, es una tierra donde abunda el alimento y no falta nada. Es una tierra donde el hierro es tan común como las piedras y en donde el cobre abunda en las colinas. Amén. Gloria al Señor, ¿ok? Ser agradecido es lo primero que te quiero decir. Nos lleva a recordar, amén. O sea, cuando usted es una persona agradecida, usted es una persona que no se va a olvidar nunca de lo que Dios ha hecho, ¿ok? A veces sufrimos de un tipo de Alzheimer espiritual y se nos olvida las cosas buenas que Dios ha hecho en nuestras vidas, amén. Como estamos utilizando Israel, yo les tengo que decir que en ese trayecto, usted sabe, usted y yo sabemos que no todo el tiempo fue un tiempo de maná, que no todo el tiempo fue un tiempo de codornices, que no todo el tiempo brotó agua de la peña, ¿ok? Que no todo el tiempo, escúchame bien, Dios endulzó las aguas. Todo eso ocurrió en el desierto, ¿me sigue? No todo el tiempo, escúchame bien, la columna de nube representaba un motivo de agradecimiento para el pueblo, y mucho menos la de fuego, la columna de nube y la columna de fuego. ¿Sabe por qué te digo esto? Porque en el trayecto hay una característica del pueblo, y es que ese pueblo se quejó demasiado. Y la queja es el antónimo del agradecimiento. Y yo me hacía una pregunta. ¿Será que el pueblo de Israel se enfocaba más en lo que no había recibido que en lo que Dios había provocado? Claro que sí, porque cuando tú te quejas, te enfocas más en aquello que te hace falta, en aquello que Dios no ha concedido, en aquello que Dios no ha provocado, en lo que Dios no ha abierto, en lo que tú no has conquistado, en las metas que no has logrado, en el empleo que no ha llegado, en la casa que no se dio. ¿Sabes? Te enfocas más en eso. Y por eso decimos que este pueblo era un pueblo desagradecido, ¿ok? Y muchas veces nosotros actuamos de esa manera y no nos hemos dado cuenta de las cosas buenas que Dios paralelamente ha venido haciendo, ¿ok? ¿Sabe? La manera de quejarse que ellos tenían no era tan avivada, no era tan expuesta, no era a gritos como si lo era, escúchame bien, la queja de ellos. ¿Saben? Yo siempre he creído que uno tiene, aunque tal vez usted pueda decir, pastor, pero el número de cosas buenas que Dios hizo se equipara al número de cosas que el pueblo no recibió, o los motivos por los cuales, sea lo que sea, ¿ok? Esto no se trata de sacar cuentas cuántas cosas buenas hizo Dios y cuántas cosas dejó de concederme a mí, ¿ok? Sencillamente uno tiene que tener el enfoque correcto. El enfoque correcto es dar gracias por todo lo que tú has recibido. ¿Sabe? La Biblia enseña que debemos dar gracias en todo. Entonces, cuando yo me traslado a lo que vivió Israel y a lo que nosotros podemos representar como ejemplo o
como pueblo también de Dios, escúcheme bien, debemos desenfocarnos de las cosas malas, aunque te suceda, aunque te duelan, aunque te saquen lágrimas. Y yo creo que este ha sido un tiempo difícil, pero han sido más las personas que he escuchado en sus palabras y en sus actitudes un motivo para agradecer y para reconocer que Dios ha sido bueno. Incluso gente que se enfermó, incluso gente que estuvo delicada en algún momento, incluso gente que perdió trabajo, incluso gente que le recortaron el sueldo. Nunca olvidaron lo bueno que había sido Dios antes de todo este tiempo de pandemia y de confinamiento. ¿Sabes? Porque es que las cosas malas no pueden borrar lo bueno que Dios ha hecho. Amén. ¿Sabes? Y eso hacía el pueblo. ¿Qué le dijo el verso 2 y el 3? Recuerda cómo el Señor tu Dios te guió. Recuerda. O sea, nosotros tenemos que permanentemente acordarnos de cómo Dios te guió. No está hablando de cómo Dios te va a guiar, de cómo Dios te va a promocionar, de cómo Dios te va a levantar, de cómo Dios te va a entregar esto o aquello. No, recuerda cómo Dios te guió. ¿Sabes cuál es la situación con nosotros? Que Dios satisface una necesidad e inmediatamente surge otra. ¿Cierto? ¿Me dicen amén a eso? No voy a meter con las mujeres. O sea, usted compra una blusa de color naranja y mañana necesita una de color violeta, ¿cierto? Amén, ¿cierto? Se crean la necesidad, van pasando por una ventana y ven, ay, yo no tengo ese color. Los hombres también, ¿cierto? Los hombres también, ¿cierto? Pero somos así todos, somos inmediatamente, uno satisface una necesidad, surge una nueva. Inmediatamente Dios hace el milagro, te entrega el trabajo, te entrega el negocio, la promoción, te entrega esto, surge algo nuevo. Entonces la otra semana ya se la comienzan a montar el Señor por otra cosa diferente. Señor, ya me entregaste esto, pero tú sabes, ahora tengo problemas con esto, Señor, y y comenzamos. Entonces, recuerda cómo Dios te guió, porque a veces Dios dice que no a algunas cosas que tú esperas que Él diga que sí. Amén. Entonces, recuerda cuando Él te diga que no. Recuerda cuántas veces te dijo que sí. No seas injusto al momento de sacar conclusiones. No podemos, escúchame bien, entrar en esa dualidad de que Dios es malo, de que Dios no me concede los deseos de mi corazón. No, porque hubo momentos en donde Él sí lo hizo y sí te favoreció. Amén. ¿Cuántos dicen amén? Alguien me dijo en esta situación, pastor, porque escuchó testimonios de gente que Dios la ha guardado y la ha protegido y que las pruebas salieron negativas, y alguien que se enfermó me dijo, Señor, pastor, ¿por qué Dios no me guardó? Yo le dije, porque es que Dios se puede glorificar antes, pero también se puede glorificar después. Amén. Para Dios no existen límites, ¿ok? Dios pudo decirle a los discípulos, ¿saben qué? No pasemos al otro lado porque se va a levantar un tremendo aguacero y una tremenda tormenta y la barca se va a desbaratar y ustedes se van a aterrorizar y yo no quiero que ustedes cojan miedo. O sea, Dios no va a detener muchas situaciones en nuestra vida por temas emocionales en nuestro corazón. Siempre que tenga que ver con el propósito que Él quiera desatar o quiera cumplir en cada uno de nuestros procesos, Dios va a actuar como tiene que actuar. Pero ¿cómo tenemos que actuar nosotros, pastor? Óyeme, recuerda lo que Dios ha hecho. ¿Sabes? Dice, recuerda cómo el Señor tu Dios te guió. Dios los estaba guiando, escúchame. Dios los estaba guiando, pero ellos sufrían. Dios los estaba guiando, pero ellos lloraban. Dios los estaba guiando, pero ellos se lamentaban. ¿Sabes por qué? Porque hace parte del trayecto hacia lo prometido. Hace parte del trayecto hacia lo cual Dios quiere entregarte, o tú le has pedido tal cosa. Y en ese trayecto Dios permite que a través de su dirección sucedan cosas que nos saquen una que otra lágrima. Me dicen amén, alguien me está mirando así como con los ojos vidriosos, pero es así. En ocasiones hay cosas a las cuales Dios no va a decir que sí, para evitar que su propósito sea amenazado por una decisión equivocada de parte de nosotros. Recuerda cómo el Señor tu Dios te guió.
Amén. O sea, recuerda, a veces los tiempos y las temporadas malas no son para solamente llorar, para solamente quejarse, para solamente buscar culpables. ¿Sabes para qué? Para que no repitas, escúchame bien, en el trayecto que viene más adelante, los mismos errores. Porque si tú repites lo mismo, Dios va a actuar de la misma manera. Amén. O sea que las mismas lágrimas que derramaste en la etapa anterior las vas a derramar en la que sigue. ¿Me dicen amén? Durante 40 años donde te humilló y te puso a prueba para revelar tu carácter y averiguar si en verdad obedecías sus mandatos. Todo esto tiene un propósito. Y es recordar. Sí te humilló, dice el verso 3, permitiendo que pasaras hambre y luego alimentándote con maná. O sea, Dios aprieta, pero no te va a matar. ¿Ok? Pasaron hambre, pero Dios los alimentó. ¿Cierto? Hay un momento en que Dios corta el chorro, pero hay un momento en que lo suelta nuevamente. ¿Ok? Ahora, el maná no era la respuesta que ellos estaban esperando. El maná era el instrumento para proveer en ese tiempo. Amén. Y esto me habla de que Dios nunca nos va a desamparar. Me dicen amén a eso. Tal vez el trabajo, la gran respuesta que estás esperando no va a llegar, pero Dios te va a proveer de alguna o de otra manera. Me dicen amén a eso. ¿Sabes? De alguna manera Dios va a sustentar tu casa. Tal vez no sea con el milagro, con lo que tú le has pedido, o la cosa grande que estás esperando de parte de Él, pero sabes, algo que no va a pasar durante ese tiempo es que tú no vas a quedar avergonzado. Me dicen amén a eso. ¿Ok? Dios va a trabajar en tu carácter, pero al mismo tiempo te va a sustentar. Ese es el Dios que yo quiero que tú tengas presente. ¿Sabes? Y agradece, no por la humillación o no por lo que tú crees que es vergüenza para tu vida. ¿Sabes? Agradece porque Dios te alimentó durante ese tiempo. El alimento me habla de sustento. El alimento tal vez no es la respuesta que estás esperando. Recuerda que Elías también fue alimentado y no era la respuesta que estaba esperando. Era un tiempo de transición. Amén. Así que a veces Dios permite tiempo de transición entre lo que tú nunca tuviste y entre lo que Dios te va a entregar. Me dicen amén, que Él representaba ese tiempo, y no sé por lo que está pasando usted o su familia, pero tal vez estás en una etapa de transición en donde tú no sabes si es bueno o es malo, si llorar o si alegrarte, o sea, o seguir enterrando tu milagro o seguir descubriendo expectativas acerca de lo que viene el día de mañana en tu vida. Amén. Pero sabes, Dios te trajo en esta mañana para que entiendas y comprendas que seguramente hay algo que Dios tiene reservado para ti más adelante. Dios no solamente va a permitir que existan o que vengan a nuestra vida situaciones que nos hagan creer que Dios no nos ha levantado. ¿Sabes? Dios, el Dios que yo te estoy predicando y el que yo veo que trató con Israel, también lo alimentó con maná. Amén. ¿Sabes? Y esto me habla de respuestas inusuales, respuestas inesperadas, porque el maná no venía de esta tierra, el maná venía del cielo. Amén. ¿Sabes? Y yo he entendido en todo este tiempo que cuando aquí en la tierra no se dan las cosas, los cielos serán abiertos para provocar la respuesta que tú y yo estamos esperando. ¿Me dice amén? Nos debe recordar este primer punto, que lo malo nuestro es quitado y lo bueno de Dios es puesto en nuestras vidas. Amén. Dios quería revelar el carácter de Él a través de todo este trayecto, pero para poner el corazón de Él en cada uno donde Egipto todavía estaba. ¿Sabes? Y eso lo hizo Dios a través del desierto. Y eso lo hace Dios a través del trayecto o del proceso o del escenario que tú estás atravesando en este momento. ¿Sabes? Pero ser agradecido siempre nos tiene que llevar a recordar lo bueno. ¿Ok? ¿Por qué, pastor? ¿Sabes por qué? Porque si te enfocas en lo malo, te vas a decepcionar y vas a abandonar el camino. Ahora, recuerda lo malo. ¿Sabes para qué? Para no volverlo a repetir. Recuerda la caída para que no te vuelvas a caer. Recuerda el dolor para que no lo vuelvas a provocar. Recuerda todo lo difícil. Porque aquí, en estos versos, Moisés recuerda cómo Dios lo hizo pasar hambre. Amén. Está escrito. Pero también le recuerda cómo Dios los alimentó. Entonces recuerda lo malo, pero también recuerda lo bueno. Pero enfócate en lo mejor, en lo que Dios hizo. Amén. Lo segundo que te quiero decir es que la disciplina del desierto provocará que el cuidado de Dios sea mayor en el trayecto.
Amén. La disciplina de Dios provocará que el cuidado de Dios sea mayor en el trayecto. Hay gente que se la pone difícil al Señor y se la pone difícil ellos. ¿Saben por qué? Porque no dejan moldearse por el Señor. ¿Sabe? Pero cuando tú eres agradecido, así no entiendas lo que está pasando, Dios te va a ayudar. Dios te va a ayudar. A veces no entendemos todo lo que Dios hace, pero es que no estamos llamados a entender todo lo que Dios hace. Estamos llamados a creer, aunque no veamos lo que nosotros creemos que debe suceder o cómo Dios lo debe hacer. Porque a veces nos volvemos maestros del maestro. Y queremos decirle, Señor, si tú me das un trabajo de 6 millones de pesos, Señor, yo salgo de mis deudas, tú te das cuenta, cojo 1 millón para pagar, cojo 2 millones, le doy 2 millones a mi esposa, nunca le he dado nada, pero le doy 2 millones a mi esposa y se lo pones al Señor, para que provoque el chorro, ¿sí me entiendes? Entonces a veces queremos ser maestros del maestro. La disciplina del desierto provocará el cuidado de Dios en el trayecto. Versos 4, 5 y 6 dice: en todos esos 40 años, la ropa que llevabas puesta no se gastó y tus pies no se apoyaron ni se hincharon. Ten por cierto que así como un padre disciplina a su hijo, el Señor tu Dios te disciplina para tu propio bien. Por lo tanto, obedece los mandatos del Señor tu Dios, andando en sus caminos y temiéndole. Cuando la gente escucha la palabra disciplina, cree que Dios anda con un garrote, con una chancleta de esas que nunca envejecen, o con una guaya de esas de cloche de carro, esperando que tú te la embarres para darte látigo. Y aunque a veces yo no lo dudo que Dios disciplina, de alguna manera la disciplina no tiene que ver con castigo, la disciplina tiene que ver con enseñanza. Ahora yo le hago una pregunta, ustedes que son padres, ustedes no van a coger y van a maltratar a sus hijos. Tú coges rabia, ¿sí me entiendes? Pero de aquí a que llegues donde está Esther, tú como que respiras 10 veces y tú, pero tú no le haces nada que le pueda hacer daño a tus hijos. De la misma manera es Dios con nosotros, y a eso se refiere la disciplina. Entonces tú llegas y tú sientas a tu hijo y tú le dices, ¿sabes qué? Estas cosas no son de esta manera y estas cosas no se pueden seguir haciendo de esta manera. ¿Por qué? Porque la consecuencia, si tú lo sigues haciendo de esta manera, es que yo te voy a quitar algunos privilegios de esta manera. Y aquellas cosas que yo te había prometido ahora no van a ser como tú las esperas, sino a la manera. ¿Por qué? Porque tú eres quien ejerce la disciplina. Ahora, cuando te digo esto, hablo de que Dios le enseñó. ¿Y en dónde le enseñó? Dios no esperó a que llegara a la tierra prometida, ¿cierto? Dios lo hizo en el desierto. Lo mismo que hizo con David, lo hizo en Adulam. Lo mismo que hizo con Pablo, escúchame bien, lo hizo durante mucho tiempo, en donde le enseñaron el mensaje de salvación de Jesús, y lo mismo lo hace con nosotros. Y Dios utiliza esos escenarios para formarnos y ser personas disciplinadas. Escúchame bien. Y si tú eres una persona disciplinada en el trayecto, Dios te va a cuidar. Amén. ¿O acaso Dios permitió que algo malo le pasara a ese pueblo camino a la tierra prometida? Vivieron momentos difíciles, pero Dios no los dejó de cuidar. Escúchame bien, se enfrentaron a situaciones imposibles, pero ahí estaba Dios para derribar toda imposibilidad. Y esto me habla del cuidado de Dios, y usted tiene que tener presente que en ese trayecto Dios lo va a cuidar y Dios lo va a proteger. Amén. Me dicen amén. Por tanto, obedecen los mandatos de Dios. Escúchame bien. ¿Saben qué pasa cuando el pueblo llegó a la tierra prometida? Un pueblo que fue indisciplinado la mayor parte de los 40 años. Dejó de quejarse porque Dios le hizo una advertencia. Y le dijo que si se seguían quejando no iban a entrar a la tierra que Él les había prometido. ¿Sabe que lo hicieron de pronto más por temor a perder lo que Dios le iba a conceder, que realmente por disciplina o por haber cambiado su carácter en ese trayecto? ¿Saben por qué? Porque Dios se asegura que en el trayecto, escúchame bien, de cuidar de ti, para que cuando tú llegues, escúchame bien, allá donde tú quieres llegar o donde Él te quiere poner, tú sepas cuidarlo de Él. ¿Me dicen amén a eso? Amén. Me dicen amén, porque así actúa Dios. Entonces la disciplina en el trayecto va a provocar, escúchame bien,
que tú seas administrador, te conviertas en administrador de cosas que tú nunca soñaste y que tú nunca esperaste. Amén. Si tú eres una persona disciplinada en las finanzas, Dios te va a bendecir financieramente de la manera correcta. ¿Me dicen amén a eso? Si tú eres una persona disciplinada en cuanto, si tú no despilfarras, Dios te va a bendecir. Porque si tú despilfarras, ¿cómo Dios te va a colocar a ti abundancia en tus manos si lo vas a despilfarrar? Pero usted me puede decir, es que Dios me ha bendecido abundantemente. Bueno, entonces te has perdido de una sobreabundancia. No, pastor, Dios me ha bendecido sobreabundantemente. Pues cada vez que tú digas algo te voy a decir, Dios te has perdido de una triple abundancia. Dios me ha bendecido triplemente. Te has perdido de una octava abundancia. ¿Por qué? Porque Dios no puede bendecir mayormente a alguien que no es disciplinado. Es lo que yo he aprendido, no solamente en la palabra, sino en todos estos 20 años. Amén. Busca una persona disciplinada, que sea buen administrador de las cosas del reino. Y ahí vas a ver cómo Dios desata bendición. ¿Y qué pasó con ese pueblo? Decía en el primer servicio, cuando llegaron en el libro de los jueces, dice, se olvidaron de Dios y de todo lo bueno que Dios había hecho y cómo Dios había esparcido a sus enemigos durante todo ese tiempo. Y a veces, ¿sabes? La disciplina o la indisciplina nos detiene la bendición. No voy a decir que la vas a perder, porque yo no conozco a ese Dios. Yo creo que si tú corriges el camino, Dios también, escúchame bien, le quita el cerrojo a las bendiciones que tiene reservadas para ti. Amén. Ahora, ser agradecido te lleva a una mejor tierra, y es lo último que te quiero decir. Ser agradecido, jamás haya predicado tan rápido. Ser agradecido te lleva a una mejor tierra. Versos 7, 8 y 9. Pues el Señor tu Dios te lleva a una buena tierra. Amén. Vamos, diga eso. Repita conmigo. Hay una buena tierra para mí. Hay una buena tierra para mí. Todo lo que Dios hace siempre es bueno, y bueno en gran manera. Con arroyos, lagunas, con fuentes de agua y manantiales que brotan de chorros de los valles y las colinas. Es una tierra de trigo, de cebada, de vides, higueras. Todo esto tiene un simbolismo de granadas de aceite de oliva y de miel. Dios prospera nuestros caminos. Ser agradecido te lleva a prosperar, no solamente espiritualmente, sino también en todos los niveles de nuestra fe. Amén. Entonces Dios no solamente los sacó de escenarios de derrota, sino que los llevó a escenarios donde le pasaran a ellos las mejores cosas. Amén. Y es lo que usted tiene que salir creyendo de este lugar. Pasamos de una etapa, escúchame bien, difícil para muchos de nosotros. Amén. Por situaciones de salud, por situaciones económicas, porque muchos proyectos se detuvieron, porque muchas cosas están en pausa para nuestra vida. Pero déjame decirle algo, Dios es bueno, ¿sabes? Y Dios va a cumplir su palabra en cada uno de nosotros. Amén. Quiero que usted me diga amén a eso, porque si usted dice amén, usted está diciendo así será, así es, así lo creo, así Dios lo va a hacer. Amén. Quiero concluir diciendo, cuando hayas comido, verso 10 de Deuteronomio 8, cuando hayas comido hasta quedar satisfecho. Amén. Tremendo eso, ¿no? O sea, Dios va a satisfacer. Ahora, tal vez hubo tiempos difíciles en muchos de nosotros, tiempos donde nos tocó luchar, donde nos tocó derramar lágrimas, donde yo sé que muchos de ustedes vivieron un trayecto muy, muy difícil, para algunos vergonzoso, para algunos de mucha necesidad. Pero creo firmemente, escúcheme bien, dice, cuando hayas comido hasta quedar satisfecho, asegúrate de alabar al Señor tu Dios por la buena tierra que te ha dado. Amén. O sea, Dios da una promesa en este pedazo de versículo. Escúchame bien, quedarás satisfecho cuando Dios lo haga. Dios va a satisfacer tu necesidad, pero también asegúrate de darle, cuando ese tiempo llegue, gracias al Señor. Parte de la administración o de lo que somos como mayordomos de la cosa de Dios, de las cosas de Dios, tiene que ver con nuestra actitud de agradecimiento. Cuando tú eres una persona agradecida, estás apuntando un porcentaje grande
para lo que Dios va a hacer el día de mañana. Amén. ¿Sabes? Tú tienes que ser agradecido. Tú eres agradecido y te aseguro que lo próximo que tú le vas a pedir al Señor, yo quiero que usted coloque este tiempo en las manos del Señor. ¿Cuántos saben que Dios es un Dios que hace caer muros? ¿Cuántos saben que Él lo puede hacer? ¿Puedes decir amén? Eso no está en los protocolos. Puedes decir amén fuerte. Dios es bueno. Amén. Yo quería regalar esta palabra hoy para que mucha gente sepa que si perdiste cosas en este tiempo, si hay cosas que el enemigo te quitó, te robó, si perdiste esperanza, si noticias difíciles llegaron, agradece porque aquí Moisés reclama una actitud correcta del pueblo y dice: Dios te hizo pasar hambre en el desierto, pero te alimentó con maná. Amén. Así que Dios no nos va a desamparar a ninguno de nosotros, y las respuestas que están esperando Dios las va a provocar. Amén. Vamos, levante sus manos y vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias, Señor, por este tiempo. Colocamos nuestra vida delante de ti, nuestras familias, nuestros hijos. Cada cosa, Señor, que tú, Dios, has establecido como propósito en cada uno de los que estamos aquí presentes, Señor, te pedimos que la cumplas. Tu palabra dice que el que comenzó la buena obra en nosotros la completará. Señor, y creo que hemos vivido tiempos duros, el trayecto no ha sido fácil, Señor, pero en medio de todo eso, tú has sustentado mi mano poderosa, tú has sustentado mi mano, tu mano poderosa, Señor, ha estado ahí para ser proveedor, para ser sanador, para ser ayudador. Tú me has levantado en medio de las batallas más difíciles, en medio de mis inseguridades, Señor. Tú has traído, Señor, seguridad a mi corazón acerca de tus promesas, Padre, que son, Señor, veraces, Señor, que solamente tienen una respuesta sí y amén, Señor, que en medio de toda esta pausa, Señor, hay familias en este lugar que han visto cómo tu gloria se puede manifestar, que en medio de las tinieblas la luz, Señor, se ha manifestado en cada uno de nosotros. Mientras mucha gente recibía malas noticias, muchos de nosotros recibimos buenas noticias. Mientras mucha gente se quebraba en estos tiempos, Padre, tú nos llenaste de fe y de valor para creer, Señor, que vendrían tiempos mejores para nuestra familia, para nuestra casa. Por eso en esta mañana damos gracias. Vamos, levante su voz y dele gracias a Dios por su esposa, por sus hijos. Dele gracias a Dios por la economía que hoy tiene. Dele gracias a Dios aún por la puerta que se le cerró. ¿Sabe? Porque seguramente el que abre y cierra puertas tiene una reservada para ti. Dios me colocó cerrojo a esa para que no te equivocaras. Alguien diga amén a eso. Padre, te damos gracias en esta mañana. Y todo